Nuestro tema de hoy debe ser extremadamente alentador, sobre todo porque nos habla de una condición que nos debe llevar a confiar plenamente en nuestro Señor, porque así se llama nuestra prédica hoy. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón y Él es justo. ¿Y qué hace quien es justo? Le otorga a quien tiene la razón el derecho a vivir conforme a esa razón y le da su veredicto a él. Lo respalda a quien tiene la razón. Como Dios tiene la razón y Él es juez y le da la razón a quien tiene la razón, entonces con esto queda implícito que no solamente Dios siempre tiene la razón, sino que tiene el poder. O sea, Dios siempre gana, porque en los tribunales quien tiene la razón gana el caso. Si Dios siempre tiene la razón, todos los casos los gana Él. Y por eso no solo vamos a alentarnos en esto, sino que vamos a ser sabios y decir, bueno, si Él siempre tiene la razón, mejor entonces hago las cosas como Él manda, porque cuando el veredicto sale a favor de Él, por yo hacer lo que Él dice, voy a ganar. No me voy a dejar derrotar nuevamente porque como que a veces todo el mundo pasa por encima de mí, todo el mundo dice, hace y termina concluyendo con sus propósitos y yo quedo como perdiendo. Y eso me frustra. En Job 12 vamos a ver que Dios siempre tiene la razón. Y vuelvo y repito, como Él tiene la razón, Él es justo y dice, bueno, como fue justo voy a darle este caso a quien tiene la razón. Él gana y nosotros ganamos con Él. Dice Job 12, versículos 13 y 14. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Aquí queda claro nuevamente lo dicho. Él tiene la razón, así que Él al final gana el juicio. En toda cosa Él gana el juicio. ¿Y quiénes ganan el juicio con Él? Los que hacen lo que Él dice. O sea, como se dice montarse en ese caballito, o sea, subirse a ese tren, al de la razón, conociendo qué es lo que Dios quiere con nosotros. De hecho, eso también lo tiene Cristo, porque Cristo es Dios. Y este versículo que vamos a ver en Colosenses 2, versículo 3, también no solo nos confirma que Jesucristo tiene razón, también volviendo a ese tema de que si Jesucristo es Dios y no es Dios, que si es un ángel, que si es un arcángel y demás, que dicen otras religiones, otras sectas, Testigos de Jehová, por ejemplo, de que si no es, o como dicen los musulmanes, que es un gran profeta y nada más, no, Él es Dios. Porque en Colosenses 2, versículo 3, habla de Cristo diciendo esto, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así como Job decía que en Dios está la sabiduría y el poder, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente ratificando que Jesucristo es Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, son lo mismo, son Dios. En una Trinidad que para nosotros es difícil de comprender, pero no porque sea difícil de comprender no existe. Porque tampoco podemos caer en el error de que si eso no lo comprendo, entonces no existe. En Gálatas 6 también se nos confirma que el Señor no puede caer en trampas. A Dios nosotros no le podemos decir como en buen panameño jugar la pacheca, pues. Hacerle una truhanería, sacarle partido, o sea, manipularlo. Y aquellos que a veces en las oraciones quieren manipularlo y ponerle los ojitos así como el gato de Shrek y decirle, Señor, mire con esta mirada tan dulce, yo pecador, quiero que tú me des y me des y me des, porque es que, Señor, yo sé que algún día yo voy a cambiar, a Dios no se le engañe. En Gálatas 6, del 7 al 8 lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por eso la advertencia para nosotros, porque el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Y cómo yo siembro para el espíritu? Bueno, precisamente rindiéndome a Él, diciendo, Señor, yo renuncio, Señor, a lo que conforme a mi carne yo digo que es verdad, a ese pequeño y mezquino, mentiroso que hay en nosotros, que es nuestro ego, ignorante de todos los secretos del universo, del plano espiritual. Renuncio a ese que me aconseja que soy yo mismo y comienzo a ponerme en tu bando, comienzo a subirme en ese carrito, el que me conviene. Nosotros a veces nos frustramos porque decimos, ay, pero miren cómo la gente está mal y le va bien por ahora. De hecho, hoy estaba meditando un tema que voy a compartirles más adelante, cómo a veces nosotros pensando que estamos en el lugar correcto, como le pasó a Pablo cuando estaba en el caballo rumbo a Damasco,
después se dio cuenta que estaba muy mal ubicado y si hubiera seguido ese caballito de Damasco para ir a otras ciudades, se hubiera perdido. Pongámonos en el lugar de Dios. Estemos en su bando, nos conviene. Él siempre gana. No se preocupen, no se afanen. Las victorias de los equivocados son momentáneas y muchas veces esas victorias son el quebranto, o más bien son la antesala del quebranto, porque cuando una mentira triunfa, da dolor, causa malestar, aflicción, y muchas veces Dios permite esas victorias momentáneas para que después quede en evidencia que Él tiene la razón. Esto es como a veces cuando a los niños, yo sé que duele, pero a veces a los niños cuando en casa persiste un error, uno le dice, hazlo. Y los otros hermanitos dicen, viste, a ellos le va bien. A mi hermanito que se porta mal le va bien. Porque mira, mi mamá le dijo o mi papá le dijo, no estudies. Dale, tú no quieres estudiar. Dale, no estudies. Pero cuando sacan un 1 con 1, un 0 con 8 en el examen y están llorando, entonces los hermanitos pueden comprender que muchas veces ese bienestar pasajero del malvado, del equivocado, es lo que Dios permite para que la persona viva sus consecuencias. Así que muchos malvados están viviendo y muchos que no creen en Dios, es más que se burlan de Dios, están viviendo un bienestar como el del niño que se le dice, está bien, no estudies hoy, quédate viendo televisión hasta tarde, porque lo estás haciendo a escondidas, yo voy a dejar que lo hagas, punto. Y cuando viene el lloro y crujir de dientes del pobre pequeñito porque sacó una nota que es como para morirse de la risa, entonces queda la enseñanza, eso es porque no estabas del lado de la razón. Así que no nos aflijamos por eso. Sigamos tomando decisiones en el espíritu. Y muchos aparentemente victoriosos, pero que están viviendo equivocados, van a conocer las consecuencias de sus errores. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, van a tener en qué reflejarse. Y por eso también tenemos que vivir del lado correcto. Para que cuando ellos vean a alguien que sí tomó decisiones correctas, nosotros que le estamos diciendo, haz las cosas como Dios manda, ellos van a ver, es verdad, este hermano, este siervo, esta sierva, que se la pasa en la iglesia diciendo, oye, hace y le va bien, tengo que seguir su consejo. Y más bien, como Dios siempre tiene la razón, y si estamos en el carrito de la razón, más bien lo que tenemos que ser humildes. Siempre decirle a la gente, mira, esto yo lo hago porque Dios me instruye para que la gente sepa por qué no va bien y con humildad, sin jactancia, porque ahí la dañamos a veces. Cuando ya la gente se acerca equivocada, nosotros estamos ahí con esa actitud lero, así, ¿verdad? Como en esa burla o esa victoria vanidosa que no es de los cristianos. No, con amor acerquémonos a ellos, vivamos en la razón y con humildad para que ellos se acerquen a nosotros sin temor. No seamos jactanciosos porque allí perdemos la razón. Estemos confiados, hagamos lo que Dios manda. No nos dejemos confundir por la victoria momentánea de los equivocados. Ahí el Señor está preparando el escenario para que luego salga a la luz su derrota y cuando nos vean a nosotros firmes en la verdad, pero humildes de corazón y hasta con misericordia para ayudarlos a ellos, seremos instrumento de salvación para muchos. Yo les invito a que le demos gracias a Dios porque Él nos está diciendo, sigue haciendo las cosas como yo, porque yo siempre gano, y que nos guíe en su verdad, que nos haga sabios para siempre estar en el bando correcto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado. Tú siempre tienes la razón. Tú nunca fallas. Tú eres Dios justo. Siempre le vas a dar la razón porque eres Dios justo a quien tiene la razón. Y como tú juzgas tu propia integridad y sabes que tienes razón, por eso siempre te das el caso a tu favor. No es manipulación, no es tráfico de influencia, es que tú tienes la verdad y tú no te puedes negar a ti mismo. Y por eso si nos montamos en tu causa, si estamos allí, si obedecemos lo que tú nos dices, si renunciamos a nuestro ego y comenzamos a hacer las cosas bien, con pureza, con amor, con gozo, seremos beneficiados de la razón de estar contigo. Y vamos a comprender que la victoria momentánea de los malvados es como la del hijo que no estudia porque los padres le permitieron eso, pero los padres saben que es para que vea las consecuencias de no estudiar y que eso le producirá aflicción para arrepentimiento. Señor, gracias por lo que nos has enseñado. Sigue bendiciéndonos, llenando de sabiduría y sobre todo convenciéndonos de seguirte a ti, confiar en ti, porque en las situaciones que estamos viviendo actualmente, tú tienes la razón y contigo veremos la victoria. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.